Actividad 2. Determina si las siguientes expresiones son o no funciones logarítmicas, justificando la respuesta. Para ello tenemos que tener en cuenta la definición de logaritmo que vimos en el punto anterior y sobre todo las condiciones para cada uno de los elementos. Entonces, vamos al primer inciso. Y igual al logaritmo de x. Entonces tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de logaritmo de x y no hay ninguna base escrita en esta posición, se sobreentiende que esa base es 10. Entonces, logaritmo de x es lo mismo que el logaritmo en base 10 de x. Y bueno, ahora sí analizamos. El 10 es un número mayor a 1. Perdón, ¿es un número mayor a 0, o sea, un número positivo? Sí. ¿Es distinto de 1? Sí. Entonces, la base cumple las condiciones pedidas. El paso 2 verificamos la condición del argumento. Recordemos que el argumento tiene que ser un número positivo. Entonces, escribimos esa condición y efectivamente esta expresión sí cumple las condiciones, por lo tanto, sí es una función logarítmica. El tema del paso 2 va a quedar más claro en el siguiente ejemplo, para ver cómo condicionamos a que el argumento sea mayor a 0. B. Esta es la función y igual al logaritmo natural o logaritmo neperiano de x menos 1. Recordemos que cada vez que tenemos logaritmo natural es porque tenemos una base igual a e. Es decir, logaritmo natural de x menos 1 es lo mismo que decir logaritmo en base e de x menos 1. Ahora, para determinar si esto es una función, lo que debemos hacer es analizar la base por un lado y el argumento por otro lado. Vamos a analizar la base en el paso 1. Bien, recordemos que el número e es aproximadamente 2,718. Entonces, este número es distinto de 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿es positivo? Sí, efectivamente es positivo, es mayor a 0. La base cumple las condiciones. Ahora, verifiquemos la condición del argumento. El argumento es x menos 1. Entonces, tenemos que asegurarnos de que este argumento sea mayor a 0. Despejando la x, este 1 pasa para la derecha como positivo. O sea que el procedimiento sería x mayor o igual a 0 más 1, porque el 1 pasaría para el otro lado sumando, y 0 más 1 es 1. Entonces, esto es una función siempre y cuando nos aseguremos de que la x sea un valor mayor a 1. Siempre que a x le demos valores mayores a 1, el argumento va a tener valores mayores a 0, o sea, valores positivos. Cuando se hagan tablas de valores en los siguientes ejercicios, esto va a quedar muchísimo más claro. Por el momento, ya dijimos que la base cumple con las condiciones, no es 1 y es mayor que 0, y además tenemos que asegurarnos de que x sea mayor a 1 para poder asegurar de que efectivamente sí se trata de una función logarítmica. La respuesta en este caso sería afirmativa. Punto C. Tenemos esta expresión y debemos analizar si es o no una función. Y igual al logaritmo en base menos 3 de x. Paso 1. Verificamos las condiciones de la base. La base es menos 3. Como menos 3 no es mayor a 0, o sea, menos 3 es un número negativo, la base no es mayor a 0. Como no se verifican las restricciones de la base, porque hasta el momento solamente analizamos la base, no es una función logarítmica, aunque se cumplan las condiciones del argumento. Si la base no cumple con una de las dos condiciones principales, que es ser un número positivo y no ser 1, automáticamente esta expresión deja de ser una función logarítmica. Por lo tanto, la respuesta sería no en este inciso. Vamos al D. Logaritmo
en base igual al logaritmo en base menos un medio de x. Igual, menos un medio es un número menor a cero, por lo tanto, esto no es una función logarítmica.